Muy buenos días, amigas y amigos. Les saluda Germán Sánchez en compañía de Génesis Recuero para una edición más de su programa De la mano con la justicia, una ventana informativa del órgano judicial para dar a conocer no solamente los planes y proyectos de este órgano del Estado, sino también para hacer docencia sobre diferentes temas que interesan a la ciudadanía. Hoy tenemos a un invitado de lujo por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Hablamos del licenciado Francisco Wellington. Él es jefe de la sección de criminalística de campo de la subdirección de esta institución. Licenciado, vamos a iniciar. ¿Qué es un perito? Bueno, el concepto de perito es muy amplio. Perito es una persona con un conocimiento vasto en una materia, en una ciencia, en un arte y que en cualquiera de su especialidad pudiera servir o ser funcional en un proceso de investigación, a ser llamado por los sujetos procesales para que dé parte de un dictamen o de una pericia o como conocedor único de un área específica. Ejemplo, un médico forense, un criminalista de campo en el área de balística, en el área de campo como tal, el área de análisis biomolecular, como lo tiene nuestro instituto, como también existen peritos que por su experiencia y conocedor de un arte que a diario trabajan, un especialista como un mecánico, un tornero, un plomero, un pintor, también puedan ser funcionales entre las artes y oficios en auxilio de la Administración de Justicia con el fin de aportar esa experiencia a la decisión que se vaya a tomar por parte de quien escuche la información y tener el panorama mucho más claro en la situación que se está llevando a cabo. Licenciado Wellington, ¿quiénes son las primeras personas o las personas que intervienen al inicio en la escena de un crimen, de un delito? ¿Quiénes son las personas que intervienen? Por lo regular, la Policía Nacional, como tiene una dotación mucho más amplia de entre 16.000 a 17.000 hombres y mujeres a lo largo y ancho del territorio, ellos pasan a ser los primeros intervinientes, sin efecto que muchas veces también son los estamentos de socorro, entre ellos están los bomberos, el 911, estas instituciones también como el SINAPRO, depende de la naturaleza del tipo de evento a la cual se aboque el equipo que amerita en su momento. Entonces, el deber de ellos, de las unidades policiales, es una vez conocer el hecho, si hay personas lesionadas, iniciar el auxilio, si están en la capacidad o con los conocimientos básicos o precisos, de trasladar a esa persona, en caso tal de que no se pueda, entonces buscar los mecanismos correspondientes o la instancia o institución que le pueda colaborar. Y una vez de un hecho deriven algunos elementos que puedan ser llamados indicios, que pudieran ser funcionales en un proceso como una evidencia, deberán acordonar o aislar el lugar para evitar el ingreso de terceras personas y realizar las coordinaciones correspondientes, ya sea con el Ministerio Público, para que convoque entonces a los peritos interdisciplinarios del Instituto de Medicina Legal, los cuales se abocarán personal de planimetría, fotografía, criminalística de campo como tal, a la búsqueda de información y fijación de los diferentes elementos que derivaron del hecho que se está investigando. Ahora bien, ¿cuál sería entonces ese manual de procedimiento de ese colaborador del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses al momento de llegar a una escena del delito? Y además, ¿cuántos peritos cuenta este instituto? Bueno, existe un manual, una segunda versión de un manual de cadena de custodia que tiene conocimientos básicos y generales que hoy en día embarga muchas instituciones que en su momento en el sistema anterior, siendo el inquisitivo, no estaba regulado, con la motivación del instituto de promover y darle formalidades a la cadena de custodia. Existe la segunda edición como tal, donde están una serie de pasos y procedimientos y se le delegan funciones específicas, como ya he mencionado, a la policía, a los estamentos de socorro, y después que se da la participación, una vez aislado el lugar, en los casos que permita realizar el trabajo que nos corresponde. Entonces, sí es importante de que la comunidad y la sociedad tenga bien saber que cuando ocurre un hecho deben aislarlo y que deban cooperar con el fin de que los peritos vayan a realizar las pesquisas o la recolección correspondiente de elementos que puedan esclarecer el hecho o aportarlo al proceso como tal. En ese sentido, ¿cómo se manejan por lo menos con los periodistas que están a la hora de cubrir un hecho o acontecido? Si bien es cierto, los periodistas le tenemos un gran respeto, pero también tenemos que mandarle un mensaje a los colegas del periodismo de que cuando se da un hecho, no es que no le queremos permitir el acceso, sino es que
tienen que respetar ese evento, ese escenario que aporta información y que mañana por la intervención de terceras personas pudiera también ser cuestionado en un proceso de una audiencia, un juicio oral, por la contaminación o afectación o un sinnúmero de situaciones que probablemente por el desconocimiento de nuestra sociedad o de quien transmite la noticia, muchas veces en el afán de tener la misma, no ve o desconoce que está llevando a cabo un procedimiento que pudiera afectar la investigación como tal. Precisamente, ¿existe alguna diferencia entre el manejo de la escena del crimen entre lo que es el sistema inquisitivo y el actual sistema acusatorio? Diferencia como tal no existe. Siempre han existido los protocolos y los procedimientos. Sin embargo, la sociedad no estaba preparada y las instituciones como tal probablemente no nos empoderaban del rol que nos correspondía. Entonces sí lo hemos formalizado a través del manual, el manual de cadena de custodia, procedimiento de cadena de custodia, donde hemos estado capacitando a un sinnúmero de instituciones como la Policía Nacional, los estamentos en contexto general, sea Senafron, Sinapro, porque en algunas veces ellos van a ser los primeros intervinientes en la recolección, salvo que sean situaciones excepcionales. El 911, el sector salud también, porque en los cuartos de urgencia también llega información de valor que muchas veces era destruida por el desconocimiento de los galenos o de los médicos como tal, o los enfermeros, los primeros auxiliares en esa atención. También le hemos dado capacitación a personal de SINAPRO, bomberos, y entre estos estamentos de socorro con el fin de cómo preservar en un momento determinado, pero sin afectar la competencia que le corresponde a ellos, porque se van a dar situaciones que la vida de un individuo, de una persona, está por encima de cualquier situación, y yo creo que eso sí hay que tomar conciencia en base a eso, pero por lo menos tener el conocimiento básico y mínimo que permita en un momento dado poder preservar o aislar ese elemento que pueda ser un aporte a la investigación como tal. En cuanto a las capacitaciones, usted menciona que ya las instituciones, estos colaboradores de estas instituciones ya tienen conocimiento entonces de cómo deben de proceder en un momento determinado. Sí, en efecto, muchas de las instituciones, y entre esas puedo decir la Policía Nacional, se le ha dado a gran parte. Tenemos que entender que como es una dotación tan amplia, tenemos que seguir trabajando en eso, porque eso nos llevará al fortalecimiento de la Administración de Justicia como tal, en la búsqueda de esa información, de esclarecer los hechos. Sabemos que es un proceso también de cambio de mentalidad, cambio Correcto. De paradigma, que no ha sido fácil a quien no hacía esa labor realizarla, y nosotros como Instituto de Medicina Legal nos ha tocado también orientar en función de cómo embalar, recolectar y preservar un elemento indiciario que mañana pueda ser funcional en el proceso investigativo que se está llevando a cabo. Sí, porque me pareció en una ocasión que viendo un hecho que aconteció en un medio de comunicación, estaba la cámara enfocando un casquillo de bala en la calle, y en ese enfoque de repente pasa un carro y le pasa encima del casquillo y lo mueve, y entonces uno se pregunta, oye, se está alterando la escena del crimen. Entonces eso es importante de ese acordeonamiento del área de la escena del crimen. Y no solo, sí, es sumamente importante. No solamente le doy a las instituciones del Estado, sino al sector privado y también a la sociedad como tal. Cuando se dé un hecho que deba concurrir la autoridad como corresponde, procuren también sensibilizar a sus colaboradores, a sus amistades y evitar el ingreso de forma desmedida, porque le corresponderá al Instituto de Medicina Legal, a través de ese equipo interdisciplinario, fotografía, planimetría y criminalística de campo, fijar ese escenario para poder trasladar eso el día de mañana ante los tribunales o a quien diría la investigación, y poder entonces dar algunos panoramas mucho más claros que hoy en día llevan a malas interpretaciones, pero es más bien el desconocimiento, y yo creo que la sociedad también nos debe ayudar y colaborar en este punto muy específico, que es un cambio de cultura y de mentalidad para nuestro país. Se dice que uno no sabe cómo va a reaccionar en un momento determinado, pero hay que tomar todas estas recomendaciones que está dándonos el especialista en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Pero también se dice que de la cadena de custodia es la Biblia de la investigación. Bueno, la Biblia como tal, no, porque la Biblia es una sola, pero sí es un procedimiento, un protocolo importante, que debe seguir, muy importante, cada una de las personas que de una u otra manera intervengan en el proceso de recolección de un indicio.
prácticamente la cadena de custodia, la trazabilidad. Desde el hallazgo, los procedimientos que se aplican en esa recolección, porque va a depender de su naturaleza y su clase. No todo indicio tiene la misma metodología de recolección. Le pongo el ejemplo, un fluido biológico, yo debo recolectarlo con solución salina, dependiendo si está seco, debo cortarlo con un biturí, con un papel de filtro, y debo embalarlo en un embalaje correspondiente que no sea plástico, porque si no se pudiera degradar. Debe ir en sobre de papel porque respira. En el caso de un proyectil recolectado, le pongo este ejemplo, debe recolectarse con guantes, como también debe recolectarse con pinza plástica, más no de metal, porque entonces estaría alterándole características a esas crestas y vallas, las llamadas estrías que dan en la impronta del arma al momento de que es expulsado de la boca del tubo cañón. Precisamente, ¿cuál es el procedimiento a seguir en una cadena de custodia desde el inicio de un hecho cometido? Hay una serie de pasos a seguir. Primero, la recolección que aplica la persona por el conocimiento mínimo que deba tener y la descripción detallada de ese elemento es importante. Hay una serie de principios básicos que rigen para la cadena de custodia. Existe el principio de la identidad, que viene siendo la descripción detallada. Existe el principio de la autenticidad, que no debe sufrir ni un cambio salvo que quede consignado ya por la naturaleza del análisis a realizar. La seguridad que debe desplegar la persona que intervenga. De igual manera, el almacenamiento del elemento indiciario y la preservación para su traslado también, para evitar inferir una situación ante la naturaleza del indicio como tal. Y otro de los elementos básicos entre esos principios, el principio de mismidad, que ese elemento recolectado llegue íntegro, salvo, como manifesté, que sufra algún cambio en su análisis para que mañana sea mostrado en audiencia si se amerita por parte de los sujetos procesales para que sea cuestionado desde su recolección hasta su disposición final y hasta que exista más bien hasta una sentencia, porque puede haber algún tipo de apelación o, como llamaban en el sistema, un recurso que se presente y exista una revisión para determinar cualquier situación. Entonces, lo importante de la cadena de custodia en este cambio de mentalidad es que hay muchos actores nuevos que desconocían. Antes, meramente con un papel, se desconocía quién había recolectado el indicio, no había una trazabilidad a través del documento de continuidad que permitía quiénes intervinieron, y en este caso sí, eso evitará de que exista algún tipo de alteración, destrucción o mala intención, y que cuando llegue al tribunal llegue el mismo elemento recolectado por el perito o por quien intervino de alguna de las instituciones o quien lo aportó en su momento, y mañana pueda ser reconocido por esa persona, que le permitirá entonces someterse al interrogatorio o contrainterrogatorio en función de lo que recolectó en su momento, o su participación más bien en un momento oportuno que tuvo dentro del proceso en ese caso. Bien, vamos a hacer una pausa en su programa De la mano con la justicia. En el nuevo sistema penal acusatorio existe un juez de garantías que vela por la protección de los derechos, tanto de la víctima como del acusado, durante la investigación. Se garantiza un proceso penal justo, transparente para ambas partes, pudiendo llegar a acuerdos de pena y tratamiento terapéutico. En las distintas fases de un mismo caso, le corresponderá a un juez de garantías diferente tomar la decisión. Se salvaguarda la imparcialidad del proceso. Sistema penal acusatorio, rápido, moderno y participativo.
¿Sabías que en el sistema penal acusatorio, el tribunal de juicio lo conforman 3 jueces encargados de valorar las pruebas tanto de la defensa como del fiscal y deciden en oralidad sobre la inocencia o culpabilidad del acusado? Durante la audiencia se practican las pruebas de forma pública, con igualdad de oportunidades, y la decisión es inmediata e imparcial. Esto forma parte del nuevo sistema penal acusatorio, rápido, moderno y participativo. ¿Sabías que en el nuevo sistema penal acusatorio usted tiene derecho a llevar su caso a un tribunal de apelaciones, donde tanto la víctima como el acusado tienen derecho a apelar la decisión tomada por los jueces? Antes de la implementación de este nuevo sistema, resolver este recurso podría tomar meses, incluso años. Actualmente, los tribunales de apelación responden a los casos en un tiempo entre 24 y 72 horas. Sistema penal acusatorio, rápido, moderno y participativo. Licenciado Wellington, ¿se manejan cifras de cuántas diligencias maneja el Instituto de Medicina Legal en un año? Sí, aproximadamente 16.500 diligencias de inspecciones técnicas oculares solicitadas por las autoridades. Las mismas tienen la finalidad de la recolección de algún tipo de indicio, como también en algunos casos no hay elementos. Recuerda que existe un principio, el principio del doctor Edmond Locke, que habla del principio de intercambio, que se da entre las víctimas, victimario y el lugar de los hechos. Cuando se da un hecho, entonces derivan elementos indiciarios, como bien he explicado en esta entrevista, que pudieran ser pertinentes para la investigación como tal y pudieran aportar el esclarecimiento, la vinculación o la desvinculación de una persona en el proceso que se lleve a cabo. Ahora, estas cifras no tienen nada que ver con la cantidad de delitos que se han realizado en el año. En efecto, no. Estas cifras pueden variar, pueden tener un índice mucho más elevado, porque recuerde que de una diligencia o de un hecho a ser sometido a un proceso de investigación pueden derivar varias o múltiples diligencias por parte de las autoridades a la búsqueda de información. Entonces, los números siempre van a ser diferentes a la cantidad de delitos, hechos o denuncias interpuestas por parte de personas afectadas o víctimas de un hecho. Un trabajo muy arduo del Instituto de Medicina Legal. Licenciado Wellington, le cedo las cámaras para que entonces envíe un mensaje a esta ciudadanía que a veces interfiere o por desconocimiento, como usted ya lo indicó, afecta a lo que es una escena del crimen. Más o menos una recomendación ya para concluir. Sí, las recomendaciones que yo le puedo dar a la comunidad, a la población, a la sociedad como tal, es que cuando se dé un hecho, procuren no ingresar al escenario. Sabemos que muchas veces hay familiares, pero eso nos va a permitir a nosotros, una vez ustedes aíslan el lugar, si tienen barrera perimetral o un grupo de personas que no permitan el ingreso de personas ajenas, eso va a llevar a que nosotros cuando lleguemos y podamos recolectar algún elemento en ese escenario, en ese lugar de los hechos, mejor dicho, pudiéramos aportarlo y pudiera ayudar a un proceso de la investigación a esclarecer el hecho como tal. Entonces, hoy le pido a la comunidad que sea multiplicadora de esta información, de este momento oportuno que me han dado los colegas para transmitirle esta humilde información y que también tengan a bien de que cuando ven a un criminalista no lo vean como un enemigo, véanlo como una persona, un colaborador que aporta al proceso independientemente de quién esté siendo sometido a una causa de investigación. Bien, y de esta manera culminamos nuestro programa De la mano con la justicia. Hoy como invitado especial el licenciado Francisco Wellington del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Sus sugerencias a través de redes sociales, a través de Twitter, @prensaoj o a través de la página de YouTube que aparece en pantalla. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.